Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy lunes 24 de agosto. Para el día de hoy, la lección se titula Pureza y Sinceridad. Oremos. Amante Padre que mora en los cielos, Señor Jehová, alabado sea, oh Padre eterno, su sagrado nombre. Gracias, Señor. Gracias por este nuevo día que nos concede. Gracias por su tierno cuidado, Señor. Gracias por estas lecciones, las cuales nos enseñan y nos están preparando para las cosas que tengamos que pasar en este tiempo final, donde el cristianismo debe de ser puro y con sinceridad. Gracias, Señor. Capacítenos, redargúyanos, instrúyanos para que podamos ser esos instrumentos suyos donde se refleje la pureza del Señor Jesucristo y la sinceridad, que amamos a nuestros hermanos, que amamos a la iglesia, que amamos a Cristo. No somos merecedores de nada, Señor, somos pecadores, pero usted dio su vida para que, bajo su dirección, seamos victoriosos día a día. Todo lo suplicamos sin merecerlo en el único mérito, lo de nuestro Señor Jesús. Amén. Pureza y sinceridad es la defensa que el apóstol Pablo, a través de esta segunda carta, él hace para con los hermanos de Corinto que no están conformes, los enemigos que había allí en Corinto en contra del apóstol Pablo y su enseñanza. Son hermanos que estaban dentro de la iglesia, pero que en vez de apoyarlo, porque no lo apoyaban a él, estaban apoyando la obra del Señor Jesús, se dedicaban a cuestionar por diferentes formas al apóstol Pablo. Y esto que el apóstol escribe es para defenderse personalmente a través de esta misiva las acusaciones, las varias o muchas acusaciones que había recibido de hermanos allá en Corinto. Vemos aquí, la primera pregunta que encontramos es: ¿cuál era la razón de la gratitud de Pablo? Porque recordemos que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por medio de la consolación de las Escrituras tengamos esperanza, aprendamos
de lo que el apóstol Pablo vivió y lo que el apóstol Pablo reflejó hacia los demás. Dice que la gratitud de Pablo se centra en el consuelo que Dios brinda a quienes sufren. Y el apóstol Pablo vivía eso, vivía bajo la protección de Dios, y la gratitud del apóstol Pablo, como dice ahí, se centraba en el consuelo que recibía él de parte de Dios. En este pasaje, el verbo consolar, parakaleo, y el sustantivo consuelo, paraklesis, aparecen juntos en varias ocasiones, unas 10 veces. Esto representa, como dice allí, 1/3 de todas las ocasiones en que ambas palabras son usadas en 2 de Corintios. Dios es descrito como Padre de compasión y Dios de consuelo, quien nos consuela en todas las tribulaciones. Nos dice allí que el creyente no debe guardar para sí el consuelo que recibe de Dios. Solo el corazón afligido que se convirtió en receptor del consuelo de Dios es capaz de impartir consuelo de manera eficaz a quienes también están afligidos. ¿Qué nos enseña esto? El apóstol Pablo, él fue un consolador para otras personas que se encontraban atribuladas, que tenían problemas. El apóstol Pablo llegaba a donde estaban ellos, a animarlos a que su fe se manteniese en alto y que estos hermanos fuesen firmes en el Señor. Es lo mismo que debemos hacer nosotros hoy en día. Dice que Pablo podía consolar a otros porque él mismo fue consolado por Dios durante su sufrimiento. Porque él dice, si somos atribulados, es para consuelo y salvación de ustedes. Si somos consolados, es para consuelo de ustedes. Esto, dice, es amor. Debemos tomar tiempo para poder expresarle a otros el amor de Cristo en los momentos de grande tribulación que estén pasando las personas, momentos de apuro, de lo que sea. Debemos ir, visitarlos, platicar de las cosas eternas, platicarles de lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de que Cristo está pronto por venir y que debemos estar unidos, orando los unos por los otros, preocupados por las necesidades y problemas de los demás. Así es de que mire lo que nos dice allí en 2 de Corintios, porque nos dice, ayer aprendimos que Pablo manifestaba su amor a los corintios al consolarlos en medio de sus tribulaciones.
tal como él mismo había recibido consuelo de Dios en sus tribulaciones. Dios nos brinda su fortaleza para que también nosotros confortemos al débil, al hambriento, al desnudo, al que está en momentos difíciles. Así que hoy veremos que su amor por los miembros de la iglesia de Corinto también se manifestaba mediante la integridad que él y sus compañeros de trabajo mostraban hacia ellos. Por eso dice 2 de Corintios, capítulo 1, versículos 12 en adelante, donde dice: nuestro motivo de orgullo es este. Nuestro motivo de gozarnos es este. El testimonio de nuestra conciencia de que con sencillez y sinceridad de Dios nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. No os escribimos otra cosa de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entendáis, como también en parte habéis entendido que somos vuestro motivo de orgullo, así como también vosotros lo seréis para nosotros en el día del Señor Jesús. Allí en el texto que acabamos de leer de 2 de Corintios, capítulo 1, verso 12 al 14, aquí se introduce la tesis de Pablo, la tesis que Pablo desarrollará en el resto de esta carta, la segunda carta que mandó a los Corintios, porque se está cuestionando. Recuerden que él no está allí, pero hay quienes están cuestionando no solamente su apostolado, sino los motivos que lo llevaron allí a Corinto. O sea, el enemigo tratando de envenenar las mentes de los miembros de la iglesia, utilizando a elementos que están en la iglesia, pero que no están preparados, capacitados, no buscan a Dios mediante la oración ferviente. Así es que hay estos hermanos en la fe que hacen la vida imposible para otros que quieren hacer la voluntad de Dios y que lo reflejan a través de su manera de hablar, su manera de vestir, su manera de vivir. Así es de que sigue diciendo que su integridad y su apostolado habían sido cuestionados por algunos de Corinto. Pensaban que Pablo tenía un carácter vacilante e indeciso, lo cual no era adecuado para el ministerio apostólico. En respuesta, Pablo subraya que él y sus colegas se comportaron con la máxima integridad. Dos palabras describen la conducta de Pablo y sus compañeros: pureza y sinceridad. Eso es lo que ellos vivieron, es lo que ellos reflejaron allí en Corinto. Son las palabras con las que animaban a la iglesia para que también ellos manifestaran pureza
y sinceridad. Esa pureza era la vida de santidad que él y sus compañeros vivían, compartían con la iglesia. Pero ¿qué sucede? Varios de los corintios, utilizados ahora por el enemigo para ensuciar el trabajo del apóstol Pablo, que lo acusan de diferentes cosas, pero vemos, dice, los corintios no debían haber dudado de la pureza y de las intenciones de Pablo. Él deja claro que tanto eso como su sinceridad tenían su origen en Dios. ¿Se ha preguntado usted cómo el apóstol pudo mantener ese amor por los corintios, aunque él era cuestionado por algunos? ¿Cómo él pudo enseñar con paciencia, sabiendo de que habían murmuraciones detrás de él? A él no le importó eso, lo que dijeran de él. Lo que a él le importaba era lo que él viviera para con su Señor, el Señor Jesucristo. Ejemplo de él, el ejemplo del apóstol Pablo, debemos hacerlo nuestro, pero debemos de vivir en pureza y sinceridad. Veamos un poquito más acerca de lo que encontramos. Pablo fue criticado con lo que parece ser una lista innumerable de acusaciones. Vamos a ver algunas. Estas críticas o acusaciones que exigieron la redacción de esta epístola se encuentran fundamentalmente las acusaciones en varios pasajes, no solamente en el capítulo 1, sino en el transcurso de esta segunda carta. Allí los hallaremos, como vemos en segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 12 en adelante. Encontramos que se cuestiona en Pablo una conducta impura e impropia. También se le acusa de motivos ocultos y egoístas. Eso está en el verso 13. Inconstante e indeciso, versículo 15. Incoherente en su mensaje y en su predicación. Recuerden que él está siendo cuestionado por hermanos de la iglesia, por líderes que están allí en la iglesia de Corinto, pero que él manda esta carta para presentar delante de la iglesia la sinceridad y ¿qué más? Y la pureza con que él presentó al Señor Jesucristo su vida, su muerte, su resurrección, y que Él es ahora nuestro, su gran sumo sacerdote. Así es de que Pablo
tenía una conciencia limpia, pura. Él no se sentía ahí con alguna culpa de que hizo esto incorrecto. No, él tenía una conciencia limpia, porque lo que lo motivaba a él a hablar, a enseñar, a ser un guía espiritual, era su amor por su Señor y su amor por sus hermanos. Así es que él no se sentía lo que decían los hermanos que se oponían, sino que él se sentía gozoso, feliz, porque él enseñaba lo que la palabra de Dios dice. No le agregaba ni le quitaba nada. Pablo llevó una vida sencilla, lo que significa resolución mental, una mente centrada en Dios y que es constante. En lo opuesto, en lo que decían de él, decían de una duplicidad en la mente del apóstol Pablo, una conducta dual. O sea, un tibio en aquel entonces. A eso lo acusaban, que era dual, parte en la carne y parte en el espíritu. Pero él, en su defensa, con amor que lo está haciendo, quiere llevar a los que se oponen a él, a Cristo, porque es el único. Y es lo que el apóstol vivía, por eso él lo dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso es el secreto de la victoria del apóstol Pablo. Y esa debe de ser también como nosotros obtendremos la victoria, muriendo al yo. Así es que sigamos. Pablo llevó una vida de sinceridad de Dios, lo que significa pureza. Es lo que no, es lo no adulterado, lo puro, que se ha pasado por un cernidor, que ha pasado las pruebas y se mantiene. Significa lo no adulterado. Significa que las cosas que él ha dicho, su manera de vivir, han pasado por un cernidor y él todavía permanece firme, porque él sabe en quién ha creído. Aquí el apóstol Pablo le está diciendo a toda la iglesia de Corinto, donde se encuentran los que cuestionan su apostolado, su trabajo. Él les está diciendo a todos que él es puro en su
enseñanza para con ellos, en su testimonio que Él hace para la iglesia y para los que no están en la iglesia. Por eso mire lo que dice en 2 de Corintios 2:17. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad, como parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. También nos dice en Filipenses 1:10, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. El ejemplo del apóstol Pablo era para los hermanos, no solamente de Corinto, sino donde él anduvo. Era un motivo para que la iglesia anduviese en pureza, mostrando el carácter de Jesús ante todos, en su manera de ser, en su manera de hablar, en su manera de vestir, en todo. Por eso nos dice en 1 de Juan 3:18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Eso lo dijo Juan. Nos está animándonos a que esta tibieza en la que vivimos ya no sea una tibieza, sino que sea lleno del poder del Espíritu Santo, lleno de ese calor, de ese fuego, y que seamos como el apóstol Pablo. Josué 24:14 nos dice, ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Lo está diciendo Josué. Quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres, al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Ese es el llamado para ti y para mí, que el Señor a través de la vivencia del apóstol Pablo nos hace ahora. Él habla, Él da el consejo, pero depende de mí, porque eso dice el Señor, el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El apóstol Pablo vivía por la gracia de Dios, no con sabiduría humana. Cuando se dice sabiduría humana, quiere decir sabiduría carnal, natural y corrupta de hombres. Es el raciocinio natural de la mente humana. Pero el apóstol Pablo está diciendo que él no usó su propio razonamiento. Su mente estaba centrada en Dios. Él disciplinaba su cuerpo, muriendo al yo. Todos los días, él lo dice, todos los días muero al yo, para que Cristo permanezca y viva en él, y que sus acciones, sus palabras, sus motivos no sean sabiduría humana, sino que sean palabra de Dios. Hagamos eso también nosotros. Podemos, con la ayuda del Señor Jesucristo.
podemos vivirlo. Y a eso nos está llamando el Señor ahora. Así es de que el apóstol Pablo vivió por la gracia de Dios, por Jesucristo. Él centró su mente y su vida en Jesucristo, no en las reglas y los principios ideados por su propia mente carnal. Él le entregó su corazón y su vida a Cristo. Por consiguiente, Dios perdonó sus pecados, eliminó su culpa por el pecado y fue fortalecido para vivir en Cristo. Aunque padeció, pero él mantuvo su vista puesta en Jesús, pasara lo que pasara. ¿Qué nos está enseñando todo esto, hermanos? Todas estas lecciones nos están preparando para lo que pronto usted y yo también vamos a vivir. Ya lo vivió el apóstol Pablo. Aquí nos está dejando ejemplo de cómo debemos de vivir para vivir en pureza y sinceridad para con Dios y para con los hombres. Así es de que el apóstol Pablo no escribía con un motivo engañoso ni oculto. Algunas personas en la iglesia decían que la primera epístola de Pablo estaba llena de engaños, asegurando que Pablo no creía verdaderamente lo que había escrito y tampoco las llevaba a la práctica. Eso decía la gente. Podríamos decir los inconversos que estaban dentro de la iglesia, pero que buscaban algún defecto o se lo creaban al líder, en este caso al apóstol Pablo. También se hizo la acusación de que al escribir sobre asuntos espirituales, él solo estaba tratando de sonar piadoso y de asegurar el apoyo de la iglesia. Pero la respuesta del apóstol Pablo estaba compuesta de dos elementos. Él dio a entender y llevó a la práctica exactamente lo que había escrito. Todo cuanto él había escrito y solo lo que él había escrito, ni más ni menos. Él era completamente sincero y lo que había escrito era la verdad. No había mensajes ocultos ni duplicidad alguna en lo que decía. Lo que ellos leyeron y comprendieron fue exactamente lo que él dio a entender. Y además, Pablo solo tenía un motivo: regocijarse en el día de Cristo. ¿Cuándo recibiremos el premio? Y él se está regocijando, mirando y esperando el día del Señor. Así debemos hacerlo nosotros, porque es allí donde se saldrá a la luz quién soy, quién fui. Fui un elemento guiado por el Espíritu Santo para llevar a otros consuelo, pureza, sinceridad, llevar a esta gente a Cristo. Así es de que vemos que Pablo fue constante en todo lo que decía y hacía, no lo que lo están acusando. Él era un hombre de fe, era un hombre que manifestaba el amor de Cristo hacia sus hermanos. Se preocupaba por la iglesia.
Eso lo vemos y lo sabemos nosotros ahora, porque tenemos escrito de Él. Hay mayor responsabilidad ahora para nosotros, con el testimonio escrito del apóstol Pablo. Así es de que, hermano, hay mucho más que las lecciones nos enseñan. Y parece que los oponentes de Pablo malinterpretaron, dice ahí la lección, sus palabras en comunicaciones escritas anteriormente. El apóstol garantiza que sus intenciones eran claras y comprensibles. Estaba seguro de que la rectitud de sus palabras, de sus intenciones y acciones, quedaría clara en el día del Señor Jesucristo. Si ahora dudan de mí, esperemos que dice el Señor. ¿Le agrada mi manera de vivir el cristianismo? ¿Le agrada a Dios mi testimonio? Preguntémonos. ¿O necesitamos que hayan cambios en nuestra vida? Pero esos cambios deben ser hechos guiados por el Espíritu Santo, no por el yo, porque el Señor lo que hará es transformación, reavivamiento, reformas en nuestra vida. La necesitamos para poder dejar de ser tibios y ser llenos del poder del Espíritu Santo. Permitamos eso. Caigamos de rodillas, oremos, pidámosle al Señor, y Él, una oración de fe, no la deja a un lado, le presta la mayor atención. Y eso es lo que cada uno de nosotros debemos hacer. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que pasen un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.